somos personas, compañeros, organizaciones que respondemos a una línea de izquierda, a una línea progresista. Nosotros incluso cuando más nos han atacado, posesionándonos con ciertas fracciones de la política, nosotros hemos sostenido una agenda política en la Asamblea Nacional, con los asambleístas. Incluso a veces hemos estado en bastante números reducidos de los asambleístas, pero nos hemos mantenido. No ha habido ningún pretexto para decir, vean, por esto nos hemos equivocado o lo que fuere. Esa ley, inmediatamente, porque si miramos la Constitución y la ley, prácticamente no hay esta palabra archivo. Pero si el gobierno nacional, por eso hemos dicho a otras bancadas, ¿no es cierto?, para que no exista pretexto, voten, en este caso por el archivo. No está. En este momento lo que corresponde es, esa ley debe ser archivada también como garantiza la Constitución y la ley. Porque en este momento de recuperar la economía, seguir insistiendo en meter las manos a los bolsillos de los más pobres y de la clase media no es el camino, sino el camino es para los que más han ganado, deben pagar más. Ya que entramos a la discusión sobre lo que pasó el viernes, Leonidas, permítame primero contarle a usted y a Licenia y a quienes nos están viendo y escuchando que hace pocos minutos la Asamblea notificó ya al gobierno los resultados de la sesión en la que se trató el proyecto de ley tributaria. Según el viceministro de Gobierno, Homero Castañer, el documento entrará ya en vigencia. Hoy será publicado en el registro oficial. Esto lo ha dicho en una entrevista con una radio colega de la provincia del Guayas. Es un tuit de la periodista Joana Ramos. A ver, por un lado esto. Por otro, ¿por qué ustedes no apoyaron el informe de minoría entonces? ¿Qué es lo que le cuestionaba Fausto Jarrín de la bancada UNES de este fin de semana a través del Twitter? ¿Por qué ustedes no apoyaron el informe de minoría y después sí reclaman a UNES que no votó por la moción del archivo? A ver, aquí hay que dejar claro, si somos de tendencia de izquierda no podemos estar, en este caso, buscando pretextos de lado a lado. Mire, cuando pasó con el tema del señor Carrión, un número de asambleístas actuó con la CONAI. Cuando se pasó todo este tema de las ballenas, de igual un número reducido, votamos, pero hemos sostenido una línea. ¿Qué pasó allí? Si en este momento pasaba, en este caso, el informe de minoría, efectivamente eso tenía que llevar nuevamente, ¿no es cierto?, al presidente de la República. De igual vetaba y luego, lógicamente, garantizaba aprobar esta ley. Por la cual, el único camino para que esta ley, esta pretendida ley, no de este tiempo, como dijo el presidente de la República, y es una iniciativa desde hace 10 años, que ellos pretenden legalizar todas las formas de precarización laboral, todas las formas de meter las manos al bolsillo de los ecuatorianos, lo que correspondía era archivar. Por eso también decimos, señores, no era simplemente los cambios que se estaba esperando, y es más, en el informe de minoría, de la misma manera, en el momento de votación, como se veía que no va a tener efecto aquello, simplemente era trasladar otra moción y archivar la ley. No se hubiera estado en este momento en ninguna subjetividades, en ninguna especulación. Por ello creemos que en los momentos más difíciles la CONAI se ha sostenido en la línea de lucha de izquierda sin buscar pretextos. Cuando andamos buscando pretextos, lo que están dando es un mensaje a la militancia de que por allí hay algún acuerdo, lo que nosotros jamás hemos demostrado en los momentos más difíciles que han pasado las leyes. Pero a ver, Pachacuti llegó a un acuerdo con el gobierno, con Creo, en mayo pasado. Y hay otra pregunta adicional, Leonidas, porque digamos, la sensación que queda es esa, de que ustedes simplemente no votaron por el informe de minoría porque venía desde el correísmo y de que a ustedes les termina resultando, no sé, pues como mal o negativo apoyar un proyecto que salga desde la matriz del correísmo. O sea, también terminan siendo esos izquierda, progresismo, como sea que se llamen. Pero, ¿qué es impresión? No, por eso digo, nosotros hemos demostrado, al menos desde la línea de la CONAIE, desde el inicio, hay como 10, 11 puntos donde el resto votó en contra, pero nosotros, asistese con 4, 5, 7 asambleístas, hemos mantenido una postura, y que ahora, por el tema de el informe de minoría, por lo que decimos, si eso pasaba,
iba el veto presidencial y volvía nuevamente, en este caso, a la ley original. Por ese análisis se había dicho, es preferible que se archive. Y si es que de allí sale una nueva iniciativa, exigir al mismo gobierno, pero que vayan ya con elementos mucho más claros. Pero esto es la lucha así. Pero no podemos estar como en el desquite, pues. No me votaron en esta ley, entonces tampoco les apoyo. ¿Acaso que están jodiendo aquí al país? Perdón, ¿acaso están jodiendo a los asambleístas de Pachacuti? Por favor, seamos consecuentes. Estamos jodiendo con esa postura a toda la matriz económica de los más pobres, de la clase media. Entonces aprendamos a tener madurez política en las decisiones contundentes que necesita el pueblo ecuatoriano, más no el movimiento Pachacuti únicamente. Y desde la CONAIE, Leonidas, ¿qué piensan hacer si es que el gobierno insiste en esta normativa? Sí, efectivamente hemos dicho, se tiene que derogar, hay un proceso que se debe llevar a la Asamblea Nacional o del otro también desde la sociedad civil, desde las organizaciones, los procesos de inconstitucional caben perfectamente en ese proceso. Pero eso toma su tiempo y mientras tanto ya habrá la afectación del caso. Así es, por eso esto es una lucha así. O sea, hubiéramos estado tranquilos si es que en este caso todos los que estaban conscientes de lo que significaba el efecto negativo para la población ecuatoriana, es más, he escuchado donde dice cuidado con que den paso por el Ministerio de la Ley porque eso no está constante. Sí, pero ya conocemos al gobierno nacional, pues. Ya conocemos al gobierno nacional cómo se ha mantenido de mentira en mentira. Era mejor que allí, en el pleno de la asamblea, se cierre cualquier posibilidad. Ya está, entonces en este momento, por la vía legal en la asamblea o por la vía, en este caso también, hay que luchar por la vía de la inconstitucionalidad. No tenemos de otras. En ese sentido, de igual, el gobierno nacional en lugar de ir resolviendo, lo que está haciendo es acumulando más problemas y que esto estará lógicamente coordinada, articulada dentro de las demandas más que también que se sigue teniendo en este momento por parte de la organización y de la sociedad civil. ¿Y ha habido alguna conversación al interior de Pachacuti sobre los escenarios que pueden venirse a raíz de lo sucedido el fin de semana en la Asamblea Nacional con esta ley, Leonidas? Porque resulta que la presidenta de la Asamblea pertenece a Pachacuti, ¿no? Así es. El día de hoy tenemos la reunión con los compañeros asambleístas y están ya mirando los escenarios en los siguientes días. Lo que decimos es que aquí vamos a dar una lucha legal, una lucha allí, porque esta ley no resuelve el problema, en este caso del fisco, como pretenden. Más bien meten la mano a los más pobres, a la clase media, y los que siempre han tenido beneficios seguirán beneficiándose. Y además esta ley es tan perversa donde garantiza legalizar los capitales extranjeros que no está detallando ni siquiera los orígenes. Si miramos en la transitoria final donde dice, solo si es que dan cuenta que es un capital que venga de algún ilícito, solo en ese momento van a suspender. Oigan, por favor, ¿en qué país estamos? Y lo que están garantizando con esta ley es que ingresen o se legalicen, ¿no es cierto?, los rubros de la economía que muchas veces está plagada, ¿no es cierto?, por el tema de la ilegalidad, de la ilegitimidad de sus recursos. Ahora, con la puesta en vigencia de la ley vía decreto, ya está, es un hecho, lo ha dicho el viceministro de Gobierno, que van a enviar al registro oficial hoy. ¿Cómo quedan las condiciones para la gobernabilidad, Leonidas? ¿Cómo queda el gobierno frente al país? Le pregunto esto ¿por qué? Porque, a ver, si bien hay sectores políticos y de la opinión pública que creen que el gobierno se salió con la suya, otra vez volvemos más o menos al formato, al sistema que empleó Lenín Moreno, ¿no? Nos salimos con la nuestra. Va a pasar supuestamente por el Ministerio de la Ley este proyecto tributario, pero termina siendo una derrota porque el proyecto estrella del gobierno es rechazado, es negado por la mayoría de los asambleístas y de las bancadas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de gobernabilidad que va a tener en adelante el presidente Lasso? Nosotros al menos nos miramos, si vemos las encuestas que muchas veces hasta están siendo infladas, hay una reducción enorme de la gestión del presidente de la República. Con esto lo único que están haciendo es acumular más problemas. Presidente de la República, en lugar de llevar a cabo las ilegalidades, en lugar de llevar a cabo las mentiras, en lugar de llevar a cabo esta ley que realmente fue rechazada, pero que va a entrar por el Ministerio de la Ley, más bien ponga pausa, acuerde los puntos,
con la mayoría de los ecuatorianos, no siga beneficiándose en sí solo a las clases pudientes en este país. Lo único que está haciendo es provocando más y más. No nos olvidemos las luchas anteriores. Para darse un estallido social se dieron 27 eventos antes de aquello en el último año. Entonces no es la lucha simplemente como han dicho, no de noche a la mañana, o tampoco pueden venir a decir ha sido un fracaso. Las luchas de a poco frente a la realidad de los bolsillos de la mayoría de los ecuatorianos, que somos pobres y clase media, lógicamente irá habiendo estas reacciones, por la cual el presidente, en lugar de resolver, lo que está es acumulando más y más rechazo popular, rechazo de la ciudadanía. Leonidas. Por ello quiero buscar aquí, sí. Lo que yo veo es que más bien, a ver, es verdad, las encuestas, la última que ha publicado Perfiles de Opinión le dan a Lasso números por debajo del 30%, cuando los medios y otras encuestadoras en abril y mayo lo ponían como el presidente con más popularidad, ¿no? Ese tema de la popularidad en política es como en el fútbol, hay buenos y malos momentos, ¿no? No siempre se está primero en la tabla de posiciones, o no siempre se está de goleador, a veces las cosas cambian. Pero lo que yo sí veo es que esta es una posibilidad de que el gobierno pueda cobrar fuerzas. Y esas fuerzas le sirvan para mantenerse como se mantuvo Lenín Moreno. Fíjese usted que también hay gente que a ustedes le señalan y le señalaban a Pablo Dávalos por haber vendido la protesta de octubre, cuando dijo ya no le hagamos el juego al correísmo. Creo que sí, que ahora ya no estamos para hacerle el juego a nadie, ni al correísmo, ni a la CONAIE, ni a nadie, porque como usted bien decía, voy a usar sus propias palabras, quien termina siendo jodido es el país, y acá estamos 18 millones de ecuatorianos metidos en la colada. No es la cuestión de Pachacuti y de Leonidas Issa, no es la cuestión de Correa y de UNES, acá está en juego el Ecuador. Hablamos de madurez política. Esa madurez política, Leonidas, no debería ser que usted y que el correísmo, que el mismo Correa se sienten a dialogar y digan, planteémosle una salida al país desde el progresismo y la izquierda, porque el neoliberalismo nos va a terminar de licuar. O sea, la madurez no debería también convocarles a todos ustedes, que son los líderes políticos del momento, a que se sienten definitivamente a conversar, porque lo que está pasando no es poca cosa, ¿no? Yo sé, yo no creo realmente que pase por las atribuciones o por las decisiones de los líderes, sino pasa por una agenda progresista, una agenda de izquierda. En muchas veces estos acuerdos que se han visto, como vimos, ¿no es cierto?, en el proceso electoral, que se reunieron el señor Nebot, el señor Correa, el señor Guillermo Lasso. Imagínense, con esas reuniones, ¿a dónde se iban? Entonces, por eso, en lugar de garantizar un proceso de debate que esté instalado en la sociedad, esto pareciera que queda bajo la decisión de los líderes. Eso es lo que nosotros no promulgamos. La tesis de izquierda, la tesis del progresismo debe ser sobre la agenda. Pero cuando uno hace los esfuerzos de unificar en una tendencia mucho más amplia, que en muchas veces nuestras bases jamás vamos a reconocer una tendencia política, pero que estamos luchando por los mismos procesos, pero viene la ley por un capricho, acaban de votar. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Por ello creemos, en este momento es de absoluta responsabilidad. Por las condiciones que haya sido, se necesitaba la votación de UNES. Y UNES no alineó a una tesis de izquierda ni del progresismo. Ya basta de seguir diciendo, oiga, estaban votando de esta manera. Sí, efectivamente, pero deben reconocer que hay una tesis dentro de la CONAI, dentro de las organizaciones, dentro de los asambleístas que se han mantenido, incluso en los momentos más difíciles. Pero en muchas veces también que hemos recibido desde otros sectores, supuestamente de izquierda, del progresismo, ataques. Eso es lo que en este momento el país no puede seguir viviendo en esas vicisitudes. No va a depender de los liderazgos fuertes que impongan, sino de respetar una plataforma amplia, en donde esa plataforma sea correspondida por las decisiones en la asamblea, en las organizaciones de la sociedad civil y en una lucha mucho más conjunta, amplia, en contra del modelo neoliberal, porque no es una lucha únicamente en contra del presidente de la República o su gobierno, es todo un conjunto de las políticas neoliberales que está instalada en Latinoamérica, sobre todo a través de los gobiernos de la derecha. Leonidas,
En esta reunión que van a tener hoy con los legisladores de Pachacuti, como CONAIE, ustedes pueden proponer que la presidenta de la Asamblea, que pertenece a las filas de Pachacuti, convoque a una sesión lo más pronto posible, sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que el gobierno cumpla con este anuncio de promulgar esta ley, pese a toda la oposición que hay al respecto, y a través de la Asamblea se la deje sin efecto en el menor tiempo posible. ¿Cree usted que hay la suficiente conciencia también de parte de la presidenta de la Asamblea para dar diligencia a este tema? Vamos a mirar qué posibilidades nomás existe. Como hemos dicho, la CONAIE siempre, incluso en contra de muchos compañeros asambleístas, hemos tenido que opinar, porque nosotros respondemos a una línea política donde están asentado más pobreza en nuestros territorios, por la cual de estos territorios salieron como representantes. Lo que tienen que hacer es alinear a una postura política frente a la cruda realidad de las cuales fueron elegidos nuestros asambleístas. Vamos a ver estas posibilidades, capaz de que nuestras autoridades en la Asamblea Nacional tomen una postura correspondiente a esta realidad y a lo que significa esta ley que está en debate en este momento. Muchísimas gracias. No sé si tienes más inquietudes.